Me alegra muchísimo poder compartir con ustedes este tema. Esta es una enseñanza que quiere traer una reflexión sobre el profeta Jonás y el señorío de Dios. ¿Qué la motivó? El hecho de que encontramos con mucha frecuencia en el diálogo con personas de la comunidad y con personas en el trabajo, en muchas partes, corazones desconsolados frente a las situaciones que están viviendo. Corazones desesperanzados o corazones llenos de enojo, porque hay circunstancias que no logran entender, hay circunstancias que no saben cómo manejar. Y en la conversación con Fray Nelson, preparando la convivencia en su temática, veíamos la necesidad de hacer como una especie de zoom en el señorío de Dios, así que vamos a trabajarlo en dos partes, en dos charlas. Esta primera basada en Jonás y luego tendremos una basada en San José. Veo algunos rostros sonrientes porque sé que aquí hay una fuerte fanaticada de San José. Hablemos un poquito de los contrastes a los que queremos hacerle, digamos, una reflexión especial en esta charla. Catalina de Siena nos enseña a partir de contrastar qué es y qué no es. Y quiero hacer también un llamado especial sobre lo que hemos encontrado con mucha frecuencia que bloquea ese señorío de Cristo. Les he mencionado antes que encontrábamos actitudes relacionadas con desesperanza, tristeza, con enojo profundo, con desconcierto frente a lo que está viviendo la persona. Y lo encontramos además relacionado con un concepto que se viene cada vez imponiendo más. Me refiero al tema de la autonomía absoluta. Y la autonomía absoluta nos enseña a que nosotros tomamos nuestras decisiones sin consultar con nadie, sin hacer reflexión de cómo conecta con otras personas, no solamente con nuestra familia, sino con nuestra comunidad. Dado que con mucha frecuencia no existe el concepto o la claridad de la importancia de comunidad, de vivir en comunidad, para muchas personas sencillamente van por la vida tomando decisiones sin tener claro cómo va esto a impactar el entorno inmediato, los seres que más aman realmente. El entorno nos adiestra y nos adiestra buscando bienestar y plenitud personal. Eso es lo que nos prometen a partir, digamos, de muchas de las declaraciones que encontramos, por ejemplo, en campañas publicitarias, en muchos de los comerciales, de la pauta publicitaria que nos rodea. Los medios de comunicación, las redes sociales y la publicidad nos presentan rutas que exaltan esa autonomía total. La idea de que cada persona debe decidir y actuar por sí misma sin consultar a nadie para nada. Hablamos aquí entonces de marcas comerciales que invitan a pensar diferente, a romper moldes, desafiar lo establecido, aunque empujan a que usted piense como toda la manada, porque es así como un rebaño que quieren que lleguen los clientes. Es decir, piensa diferente, pero actúa como yo te digo. ¿Sí? Marcas que invitan a romper con lo convencional, con enfoque específico en mujeres. En la revisión que hice para esta charla me encontré varias campañas dirigidas a mujeres en términos de empoderamiento para que la mujer considere que es ella la que puede tomar decisiones exclusivas sobre su cuerpo, sobre su futuro, insisto, sin considerar a nadie. Ese es el pedacito que necesitamos tener en cuenta, que es a través del cual nos están manipulando y adiestrando. Esa es la palabra, adiestrando. Hablamos entonces de campañas dirigidas a mujeres o que usan niñas para, por ejemplo, redefinir lo que es ser niña, y lo hacen en términos de fuerza y decisión, bloqueando cualquier posibilidad de que la mujer conozca de la capacidad de acogida, la capacidad de acompañar, de sanar, de levantar, de construir, que le fue dada de una manera innata por Dios. Fuerza, decisión, empoderamiento, y estamos hablando del uso de imágenes de jovencitas de 12 años, 10 años, 14 años.
a las que ya están adiestrando de esa manera. Marcas que te prometen que puedes decidir hasta dónde llegar sin barreras, como si te dieran alas infinitas. Y todo esto que lo vemos y que se va volviendo tan normal, que lo vamos normalizando, va generando una estructura de pensamiento de que yo tomo mis decisiones, este problema es mío, entonces yo lo manejo. Sin detenerme un momento a decir, ¿dónde puedo encontrar, como lo dice el libro de los Proverbios, en el mucho consejo está la sabia decisión? Y no se trata de ir por todas partes generando preguntas de mi vida, colocándola en una tarima, pero sí teniendo claro en dónde debo pedir consejo, en dónde busco consejo. ¿A quién escucho cuando estoy en crisis, por ejemplo? Miren ustedes que todo este movimiento se termina introduciendo en las conversaciones del día a día, en las frases con las que nosotros formamos a nuestros hijos, en las frases con las que conversamos en las oficinas, en las universidades, en los colegios, del tema de espere tantico que yo sí sé por dónde consigo las cosas, del tema de yo hago con mi vida lo que quiero, a mí nadie me dice cómo vivir, o cada uno tiene su verdad. Frases como no necesito a nadie para ser feliz. Yo me he encontrado con jovencitas y con mujeres con la idea de ¿y para qué se necesita un hombre a la hora de la verdad? Si yo tengo el empoderamiento para defenderme solita. Frases como estas no solamente muestran la forma de pensar individualista, sino que refuerzan la idea de que el bienestar se logra cuando uno mismo se convierte en su única autoridad. Cada uno decide qué es verdad, qué tiene sentido y cuál es el propósito de su vida. Y hasta ahí sería una valoración de que no nos parece. Pero yo quiero comentarles cómo vemos la forma en que esto destruye vidas, porque no se queda únicamente en una estructura de pensamiento allí con la cual, como una especie de lentes a través de los cuales evaluamos la vida. Esa autonomía absoluta trae daño puntual en la desconexión relacional. Desconexión relacional que termina en aislamiento y soledad. ¿Por qué? Porque se niega la interdependencia y la necesidad de vínculos. Y nos estamos encontrando con adultos y con niños con una dificultad inmensa para relacionarse. Repito, desconexión relacional que termina en aislamiento y soledad. Yo no necesito de nadie o no sé cómo conectar con nadie. ¿Por qué? Porque fuimos formados en ambientes en donde papá y mamá nos enseñaban todo el tiempo de estamos solitos, usted defiéndase sola. En la vida uno no tiene a nadie, de nadie se puede confiar, entonces defiéndase sola o defiéndase solo. Usted no tiene a más nadie. Otro de los daños que esto está trayendo es el ignorar la fragilidad que todos tenemos. Porque además ese defiéndase solo o defiéndase sola nos lleva a unos niveles de exigencia ridículos. ¿Qué sucede? Que todos somos vulnerables. Todos tenemos vulnerabilidad física, emocional, existencial. Y cuando nosotros creemos que somos suficientes, nos estrellamos cuando vienen las dificultades por enfermedad, por vejez o por pérdida. Cuando el mundo no cuadra, cuando el entorno choca con todo aquello que se fue formando en mi mente, yo entro en crisis y eso es lo que estamos viendo. Personas que además durante mucho tiempo se exigieron tanto que hoy en día ya no dan más. Emocionalmente no dan más, físicamente no dan más. Pero es que toda la vida se fueron formateando, las fueron adiestrando en términos de ¿usted puede, hágale. Otro de los grandes daños que esto está trayendo es el desprecio por la dependencia. Los más vulnerables, los niños, los ancianos y los enfermos, entonces quedan a un lado. Porque, ¿qué problema tener que estar con los niños? O sea, es que los niños son un problema, o los enfermos, o los abuelitos. Creo que de esto hemos recibido ya hoy en la conferencia de la mañana. Pero el hecho de que desde mi autosuficiencia yo pueda extender la mano para acoger, para ayudar, para acompañar, para recibir, sencillamente para conversar con el más vulnerable,
Y no solamente con el más vulnerable, es que en esto se genera una idea de élites. Entonces, claro, en la medida en que una persona se ha exigido, posiblemente ha crecido en lo profesional, en lo académico, en lo intelectual, en lo económico, y entonces cree que solamente ese es el grupo con el cual se justifica estar. No depender de otras personas, sino de la élite, o de la persona que me da las facilidades para ascender en mi trabajo. Todas esas estructuras que son las que están alimentadas por la autonomía y por este egoísmo, la autonomía absoluta y el egoísmo que conlleva, destrozan la vida, destruyen la vida. Hay otro punto que trae esto y es la pérdida de sentido. Porque si todo depende de la persona, ¿qué pasa cuando esa persona no encuentra respuestas? Empieza la desesperación. Nada tiene sentido. Y si ustedes se dan cuenta, el tema se va ampliando. Entonces esto es como una gota que empezó a generar ondas, ¿no? Empezamos hablando de la desconexión relacional, de la fragilidad que se ignora, hablamos del desprecio por la dependencia de otros, la pérdida de sentido, y empieza ahora el verdadero objetivo de todo esto, que es la negación de lo trascendente. La autonomía absoluta es una forma de soberbia, y nosotros sabemos quién es el padre de la soberbia, el maligno. El ser humano que se erige como su propio Dios es el objetivo de todo este tema. Es lo contrario al señorío de Dios. De manera que la única forma de confrontar estos pensamientos que se nos van instalando y que nos destruyen y que nos llevan después a ese yo es que no puedo con la vida, es que estoy destrozado, no tiene sentido, pero no sé relacionarme, el aislamiento, la depresión, toda esta cadena que se viene generando, es que volvamos a lo básico. Y lo básico hoy lo vamos a trabajar a partir del profeta Jonás, que es un libro básico, 4 capítulos, un profeta de lo más distinto, parece más una historia que realmente un libro de profeta. Jonás es uno de los 12 profetas menores, y mientras los otros profetas como Amós o como Oseas traían textos alrededor de lo que Dios había dicho, oráculo de Yahvé, palabra de Yahvé, Jonás lo que trae es una historia de un ser humano, un hombre que no se halla. Y precisamente por eso se acerca tanto a nuestras historias. El propósito de espacios como este es que nosotros podamos hacer ese contraste. Ya vimos lo que el mundo nos vende entonces como señorío. Yo, mi definición, mi decisión, mi verdad, mi sentido, mi propósito. Yo. Ahora, a través de lo sencillo, en Jonás vamos a ver entonces cómo se va desarrollando ese señorío de Dios, en este caso desde el Antiguo Testamento. Pues bien, la idea es entonces que podamos vivir lo que Pablo nos recomienda con tanta sabiduría en Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y muchos queremos que cambie nuestra manera de vivir. Muchos. En el trabajo, en la oficina, en la familia, en la relación con nosotros mismos, en la relación con esa persona que nos cuesta, en la relación con esa persona que quisiéramos que volviera al Señor, que estuviera más cerca, en la relación con el pasado. Cambiar la manera de vivir pasa necesariamente por cambiar la manera de pensar. Y yo no conozco ninguna mejor manera de cambiar la manera de pensar que disponer nuestra mente para que Cristo construya su pensamiento en nosotros. Vámonos entonces a entender un poco más del libro de Jonás. Jonás era un profeta del reino del norte. Recuerden ustedes que Israel, después de los reyes de la época de la monarquía, se dividió en 2 reinados, el reino del sur y el reino del norte. Jonás es un profeta del reino del norte. Y antes de que ese reino del norte fuera destruido, pues Jonás recibe una solicitud del Señor.
es muy lindo ver cómo en el primer capítulo, de entrada, lo que Jonás va a encontrar es un llamado de Dios. Y ese llamado de Dios está desde el versículo 1. Dice el texto bíblico así: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Es decir, de entrada está la misión. Lo primero que recibe Jonás es una misión. Pero curiosamente, Jonás, ¿qué profesión tenía Jonás? Profeta. El profeta que recibe palabra de Dios y que la lleva a la acción, se rebela contra Dios. Y entonces Jonás le dice al Señor, no le contesta al Señor. Jonás no le responde a Dios. Jonás lo que hace es que se va hasta el puerto de Jope y se monta en un barco que va para Tarsis. Entonces, vamos a ir entendiendo esto paso a paso. Versículo 1, hay misión. La misión es que va a la gran ciudad de Nínive. ¿Qué era Nínive? La capital del imperio asirio. Un gran imperio. Aún ese imperio no había destruido el área en la que vivía Jonás, porque ese imperio, años más tarde, arrasará con el reino del norte. Pero en este momento Nínive era una ciudad, lo vamos a saber por el texto, que tenía 120,000 habitantes. Aún para hoy en día es una ciudad importante. Imagínense ustedes en aquella época. Una ciudad que era capital del imperio asirio. Pero claramente en el reino del norte no querían a los asirios. Y Jonás no los quería. Digamos que no le caían bien. Así que Jonás recibe la instrucción de Dios, la misión, y lo que hace es salir corriendo. Y entonces empieza uno a preguntarse: ¿y será que nosotros también corremos de lo que Dios nos pide? ¿Y será que nosotros tenemos nuestros propios puertos como Jope, a los cuales salimos y nos montamos en lo primero que sale? La primera rumba, la primera invitación, la primera relación, el primer trabajo, y nos vamos embarcando sin tener en cuenta lo que Dios nos ha pedido. Pues él llega a Jope y se va para la ciudad de Tarsis. No hay claridad de dónde quedaba Tarsis. Se cree, en algunas de las hipótesis, que podía ser una ubicación de lo que hoy es España, y Jonás estaba en lo que es Israel, es decir, lo más lejos conocido en el momento. Y aquí viene una clave para ti. Cuando algo te talla adentro, ¿hacia dónde te diriges? Porque es que normalmente uno va en el punto totalmente contrario de aquello a lo que necesita confrontar, o de aquello a lo que Dios le pide obedecer. Así como te dije antes, ¿a quién escuchas cuando estás en crisis? Ahora te pregunto, ¿a dónde te mueves? Física o emocionalmente o mentalmente, cuando hay algo que te incomoda, porque es que a Jonás aquí le molestó. Lo vamos a descubrir más adelante, lo que Dios le estaba pidiendo. Así que se va a Tarsis, ¿cierto? Toma el primer barco que sale, compró el pasaje y se embarcó. Porque en la mentalidad de Jonás, el Señor es Dios de Israel. Si yo me voy a Tarsis, allá no me alcanza. Dios no es un Dios que podamos encerrar. No importa dónde huyas, el Señor te va a alcanzar, como dice el Salmo 139 y nuestro motete, aquel canto con el que oramos. O sea, de entrada, no te engañes. No hay forma de que huyas. No hay forma de que huyas porque Dios está allá también. No hay lugar, no hay tema al que se pueda escapar de la presencia de Dios. Así que todo el esfuerzo que haces para sacarle el cuerpo a lo que Dios te está pidiendo, realmente es pérdida de tiempo y de energías. Es muy bello cómo el Señor se vale de su señorío para ir ganando también el corazón de Jonás, ¿no? Porque la respuesta divina es inmediata y contundente. Este hombre se sube al barco, el barco despega y empieza una tormenta que se levanta con un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partía.
No es una tormenta aleatoria, es una manifestación directa de la autoridad divina. Ya en otros pasajes bíblicos Dios nos ha mostrado cómo Él es Señor sobre las aguas. Muchos de ustedes conocen esos pasajes. Yo quiero invitarles a que además tomemos nota de otros, no los vamos a leer acá, pero hablan de las aguas como los problemas, las dificultades sobre las cuales Dios es Señor. El Salmo 107, del versículo 23 al 30. Salmo 107, versículo 23 al 30. Y de igual manera, el Salmo 89, versículo 9. Esa tormenta se hace una señal visible del señorío de Dios, pero Jonás no la quiere ver. Entonces vamos colocando preguntas al lado de nuestras notas. ¿Y cuáles son las tormentas que yo tengo que son señal visible del señorío de Dios y que las estoy viendo como un problema que llegó, se instaló, se quedó en mi vida y casi que le hago lado para que esté ahí? ¿Cuáles son esas tormentas? Porque a través de ellas el Señor está hablando contigo. Pues Jonás estaba tan poco atento al tema que lo que él hace es que se va a la bodega del barco y se duerme profundamente, ¿cierto? Y entonces aquí viene otra de las ironías que este texto utiliza para enseñarnos. Mientras los marineros que eran paganos y ateos, o ateos no porque digamos creían en sus dioses, pero sí paganos, mientras los marineros estaban angustiados viéndose en aquella tormenta, entonces empezaron a desocupar la bodega, botaron toda la carga al mar, para ver cómo podían maniobrar mejor. La carga va en la bodega. ¿Quién dormía en la bodega? Jonás. Mientras todos lanzaban la carga, Jonás dormía. Hasta que ellos lo despiertan y le dicen, oiga, ¿a usted qué le pasa? Y entonces deciden echar a suertes para ver el que le caiga la suerte, pues ese es el culpable. Y pues ya sabemos a quién le cayó la suerte. Entonces se supo que era Jonás. Cuando esto pasa así, entonces Jonás sale con una cantidad de frases diciendo, yo soy un hebreo, soy fiel al Señor Dios, esta tormenta es por culpa mía, sí, láncenme al mar. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quería no era liberarlos de la tormenta, lo que él quería era morirse para poder huir completamente de Dios. Y entonces me pregunto, ¿a cuántas personas le he escuchado esa frase? El quiero morirme. El quiero morirme es propio de un Jonás que no se ha sentado a hablar con Dios. El quiero morirme es propio de una persona que está en huida del diálogo con Dios. Jonás dice esto y los hombres inclusive tratan de ver cómo maniobran de nuevo, tratan de remar a ver si se logra. Finalmente dicen, no, pues tocó sacar este. Así que lo lanzan al mar, ¿no? Pero ahí viene una iniciativa de Dios que a mí me conmueve el corazón. Porque miren ustedes que es Dios mismo quien dispone, y el verbo disponer aquí, o más bien el término hebreo que se utiliza, no solamente es disponer, sino también llamar, ¿cierto?, a un gran pez, para que al caer Jonás en el mar, este pez lo come, ¿cierto? Jonás queda dentro del estómago de aquel gran pez al que hemos conocido como la ballena, pero la vida de Jonás es preservada. Dios es Señor de la vida, no eres tú quien decide. Dios es el Señor de la vida, porque cuando este hombre dice, láncenme al mar para morirme de una vez, es Dios quien decide preservar la vida de Jonás. Jonás merecía castigo, pero Dios en su misericordia viene a preservar la vida. Y esto nos habla de otra parte del señorío. Dios, por supuesto, era Señor en la tierra de Israel, Señor en el mar con la tormenta, y Señor en las aguas profundas, allí, en el estómago de ese pez, porque no hay lugar que escape al señorío de Dios. No hay lugar que escape. Repítete eso, por favor. ¿Y esto qué significa? Que no existe situación,
No hay circunstancia, no hay problema que esté por fuera del señorío de Dios. No lo hay. Cuando Tomás, yo estoy con Tomás, es Jonás. Cuando Jonás se ve allí, y quiero devolverme a algo, les mencionaba que el tema del pez, entre tanto, dice la versión de Biblia que consulté, entre tanto, Dios había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y quiero que tomemos esta reflexión. Dispuesto, ese verbo que se utiliza allí en el hebreo también es llamar. Es decir, Dios llama, nombra situaciones, personas que se vuelven tu rescate en la profundidad, en la oscuridad, en lo más absurdo. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a lo que resulta imposible muchas veces para rescatarte. Entonces, viéndose en el vientre del pez donde Jonás está 3 días y 3 noches, como una prefiguración de lo que va a ocurrir también con Cristo. 3 días, al tercer día resucitaría, entre la muerte y la resurrección. Jonás hace esta oración. Les pido por favor que la sigan ustedes en la medida en que la voy leyendo. En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Miren ustedes la descripción detallada de lo que estaba pasando. Como cuando nosotros oramos y le contamos a Dios el problema, como decimos en Colombia, con pelos y señales. Absolutamente detallado. Esa parte la tenemos clarita. El problema lo tenemos clarito. Sigue diciendo Jonás. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra, ya me sentía tu eterno prisionero. Pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó hasta tu santo templo. ¿Cuántas veces ha nombrado el templo? No me digan que no han puesto cuidado, yo estaba con mi mejor entonación. Muy bien, 2 veces. ¿A qué hace referencia? A la concepción nacionalista que él tenía. Él era un hombre de Israel, y aun cuando miren ustedes que está hablando del reino, él era profeta del reino del norte, ¿ok? Él está mencionando el templo, y el referente a que el templo es el centro de todo. ¿Ok? Por eso en su mente no había posibilidad de que hubiese misericordia ni manifestación de Dios para los ninivitas, que eran asirios de otro pueblo. Esas preconcepciones, las ideas que tenemos grabadas, las ideas con las cuales nos hemos levantado y que nosotros no evangelizamos, se nos convierten muchas veces en las talanqueras para el diálogo y para el obrar de Dios. Es que yo soy así porque en mi familia todos somos así. Es que yo pienso así porque mi mamá me enseñó. Y sí, mamá nos ha enseñado muchas cosas muy buenas, pero hay que revisar también cuáles necesitan ser evangelizadas. O porque mi papá me enseñó, pero también lo que hemos recibido en la enseñanza necesitamos mirar si debe ser evangelizado. Sigue diciendo Jonás, los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo, que estoy huyendo de ti, ¿no? Pero yo, con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. En ninguna parte estoy arrepentido, estaba huyendo de ti, yo te haré caso. Mira, no te hice caso antes. No, habla de yo te haré caso, pero no dice yo no te hice caso antes. Claramente aquí hay una oración de clamor, como lo hacemos nosotros. Muchas veces clamamos y es válido clamar. Pero sí se dan cuenta que es una oración que tiene una lectura de lo que está pasando a medias. Él no hace una reflexión de lo que él había hecho. Exalta lo que Dios hizo, pero no entra en su celda interior, como nos enseña Catalina, para mirar
qué es lo que he estado haciendo y por qué he estado haciendo lo que he estado haciendo. Aún no ha confrontado su problema central, su actitud. Yo puedo tener oración de alabanza, oración de gratitud, oración de clamor. Y claro que esa oración llega al Señor. Pero si el diálogo con Dios no cuestiona mis actitudes, entonces hay una parte de la oración que falta. Si no revisamos y no evangelizamos nuestras actitudes, hay una parte nuestra que necesita, que está falta de evangelización. Es una parte de nosotros que hace falta, tiene falta del señorío de Cristo, del señorío de Dios. Entonces, cuando Él hace esa oración, Dios dispone que el pez vomite a Jonás en tierra firme. La salvación de Jonás no es por mérito. Y esto a mí me enamora aún más de Dios. Es una oración incompleta, es una oración a medias, es una oración que no ha entrado en lo profundo de las actitudes de Jonás. No necesitamos una oración perfecta. Lo que les invito es a que pensemos en una oración que ayude a crecer el señorío de Cristo en nosotros. A cambiar nuestras actitudes. Pero aún con la oración incompleta que hagamos, el Señor responde. Porque cuando Jonás termina su oración, Dios dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. No en medio de la tormenta, no en lo profundo del mar, en tierra firme. Y esa salvación entonces viene por mandato divino. ¿Cuál es aquí la invitación? No dejes de orar. No dejes de orar. No esperes a tener una oración perfecta. No dejes de orar. Dios es Señor incluso en las profundidades del sufrimiento, incluso en las profundidades de la desesperación. Dios es Señor. No hay lugar donde la voz de Dios no nos puede alcanzar, ni situación tan desesperada que Él no pueda rescatar. Pues Jonás sale de allí y viene una segunda oportunidad para él, porque el Señor vuelve y le habla y le dice por segunda vez: anda, vete a la ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Bueno, pues aunque el plan de Dios no se había cumplido en un principio por la actitud de Jonás, el plan se cumple, lo que pasa es que se retrasa. Entonces, la reflexión que yo hacía en esto es: ¿cuántos están esperando que tú te decidas para que la evangelización les llegue? ¿Cuántos están aguardando tu conversión? Porque son esos a los que Dios te está enviando a evangelizar. Y recuerden ustedes que la conversión no es una sola. Nosotros vivimos en permanente conversión y hay sucesos que hacen más marcada aún esa conversión. Pero ¿en cuáles le estamos nosotros negando a Dios que entre en nuestra vida? Por nuestra terquedad, por las ideas que no hemos evangelizado, por los sentimientos que no hemos evangelizado, por las actitudes que aún no hemos evangelizado. Bueno, pues Jonás se va a Nínive, que era una ciudad tan grande que necesitaba 3 días para ser recorrida. Y miren ustedes que aunque no lo menciona, es decir, lo menciona, pero la reflexión queda de cuenta nuestra. Jonás predica un día. ¿Cuántos se necesitaban para recorrer Nínive? ¿Y cuántos trabajó Jonás? Es decir, yo te haré caso en todo, pero se fue como a medias. Y si hacemos proporcionalmente, realmente se fue a la tercera parte de lo que tocaba hacer. Un día, y su predicación la hace con 5 palabras en hebreo. Es decir, no hay una palabra amplia que dé de su testimonio o que explique nada. Todo el día dijo: he aquí, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nadie firma. No se sabe. Solamente hablaba con esa frase: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
No hay un llamado al arrepentimiento explícito, ni mención de la misericordia divina que él ya había aprobado. Conocía Jonás de la misericordia de Dios, pero aún las actitudes no evangelizadas bloqueaban el obrar pleno de Dios. Y Jonás era un hombre que conocía de Dios. Jonás sabía de la bondad de Dios. Como nosotros la conocemos, es que la hemos probado. Pero ¿cuántas veces la bloqueamos en nuestra propia vida y en otros por actitudes como esta? Porque nos movemos en el campo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta, de lo que me resulta cómodo. Sin embargo, los habitantes de Nínive sorprenden, porque Dios, que es el que llama a la conversión y al arrepentimiento, permite que allí ocurra una transformación impresionante. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono. El rey no se levanta por cualquier cosa. Continúa el texto diciendo, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego, el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos. El llamado a la conversión viene una vez más de los paganos. El llamado a la conversión viene de estos a los que creemos que Dios no puede tocar. Y nos ocurre en las oficinas, nos ocurre en casa. Cuando perdemos la esperanza de que Dios cambie un esposo, una esposa, un hijo, un hermano, un papá, una mamá. Esto muestra la capacidad de Dios para obrar poderosamente en corazones alejados de la alianza. Porque es que, mis hermanos, Dios es Señor, incluso sobre aquellos que no creen, incluso sobre aquellos que lo niegan. Dios es Señor. No hay lugar, no hay corazón, no hay problema, no hay dificultad, no hay situación en la cual Él pierda el control. Dios es Señor. El arrepentimiento de Nínive no es solo una iniciativa humana, es una obra soberana de Dios. Así que la conversión que tú estás esperando de ese familiar no es solamente una obra tuya. Me da ternura y las entiendo. Yo veo a las mamás en unos planes de ver cómo le embuten el amor de Cristo en el corazón a los hijos. Y entonces llaman al uno y llaman al otro y dígale usted, invítele usted, dígale del retiro, ¿sí? Regálele esto como si fuera suyo, dígale que usted le tenía ese detallito. Aquí hay mamás no solamente que se sonríen, sino que se han puesto rojas, coloradas. ¿Ok? Porque así somos. Repito, el arrepentimiento no es solo una iniciativa humana, es una obra soberana de Dios que prepara los corazones para responder a su advertencia. Porque es que Dios sí advierte para que volvamos a Él. Creo que todos tenemos en nuestra historia muchos ejemplos de cómo Dios nos advirtió, que nos llamaba y fuimos tercos. Bendito Dios que respondimos y que Él siga teniendo paciencia con nosotros. ¿Qué pasa entonces? Llegamos ya al final de la historia de Jonás, que se pone mejor todavía. ¿Por qué? Porque Jonás, no contento con que solamente hizo un día de predicación, se va a una colina, se va y empieza a observar a Nínive, a ver si es que estos finalmente, como de ahí los veo arrepintiéndose, pero si lo hacen a medias, les falla, y el Señor se arrepiente y tenga su castigo, lo que les toca, lo que se merece, chupe, en colombiano, se dice así. Entonces él se hace una enramada y se sienta en la ramada a mirar Nínive, a ver cómo es que le van a caer rayos y centellas, porque Nínive se lo merece, no importa que se estén arrepintiendo. Pero resulta que el Señor Dios decidió perdonar a Nínive. Y Jonás entra en la furia más furia,
porque no se hace la justicia como él cree. Es que a mí me la hicieron, me la tienen que pagar. Si Dios es justo, me tienen que pagar. Yo he escuchado esas expresiones, ¿sí? Y se nos olvida, y entonces hay unos que inclusive, y porque es ojo por ojo y diente por diente, y eso es bíblico, para cobrársela. O sea, ¿sí? Conocedores de la Biblia, según les acomode. Muy bien, Jonás estaba tan bravo que volvió a orar, pero ya sabemos cómo ora Jonás, ¿no? Entonces miren esta oración. Mira, Señor, o sea, se nos acabó el Señor de la gloria que yo te revisaba en el templo, que te alababa. No. Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra, ¿no? Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida, más me vale morir que seguir viviendo. Primero huí a Tarsis, ahora vuelve a huir a quítame la vida. Esa es una huida, mi hermano. Esa no es una salida, es una huida. Y es una huida totalmente contraria a la voluntad de Dios, que solamente ha tenido con Jonás y con nosotros palabras, llamados de amor. Palabras que en pedagogía amorosa quieren convertirnos, quieren llamarnos a su corazón. El diálogo de Dios con Jonás a través de esta última parte tiene algo que a mí me parece además hermoso en la pedagogía de Dios. Él hace su propia enramada, hasta ahí estamos, pero el Señor hace que crezca una planta. Algunas de las traducciones hacen referencia a una planta de ricino, como una especie de arbusto. Un arbusto que al crecer, porque fueron varios días, o sea, yo quiero decirles que a él la vida le dio para un día de predicación y todos los días esperando los 40 a ver en qué momento si se destruía Nínive. Entonces la planta alcanzó a crecer. La planta crece y lo protege del sol porque la enramada, aun cuando es enramada, pasa el sol. Entonces la planta le cubre la cabeza y él estaba muy contento con la planta. Estaba feliz. Pero el Señor hace que vengan dos fenómenos con aquello con lo que nos engolosinamos. Primero, un gusano que se come la bendita mata. Y era un gusano realmente urgido porque en una noche se la devoró. Y lo que quedaba de la planta fue destruido por un viento que viene del oriente. Le llaman el viento solano. Es un viento cálido. Así que la pobre mata se murió. Y Jonás se puso doblemente bravo, porque ahora no solamente Dios perdonaba a los ninivitas, no le quitaba la vida, sino que se acababa de morir la planta entre el viento y el gusano ese mugroso que se la comió. Y la parte hermosa es que el Señor entra en diálogo con Jonás cuando Jonás ya no es capaz de dialogar con Dios. Y el Señor le dice: ¿te parece bien enojarte así? Esa pregunta Dios la formula en dos oportunidades. Primero, cuando Él le reclama porque la ciudad no ha sido destruida y le pide que le quite la vida. Pero esa misma pregunta surge cuando Él le reclama ahora porque la planta se ha muerto. En esa segunda oportunidad el Señor le dice: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? ¿Te parece bien estar enojado porque finalizó algo que tú creías que era una bendición? Cuando Dios las lleva y las trae, porque Él es Señor. ¿De qué está enganchado nuestro corazón? Que si Dios es Señor nuestro, Dios no lo puede quitar. ¿De qué? El Señor le dice: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Y miren ustedes cómo contesta el profeta, que allá en el estómago del pez prometía: te voy a obedecer, Dios de gloria. ¡Claro que me parece bien! Respondió Jonás:
estoy que me muero de rabia. La única ventaja que yo veo a esto es que Jonás está aprendiendo de gestión emocional. Ya dice que siente. ¿Sí? Sabemos que a los hombres les cuesta un poquito más expresar sus emociones, pero se logra. Dense cuenta, se logra. Jonás lo dice. Estoy que me muero de rabia. Y Dios no se mete con la pataleta de Jonás. Dios no pierde tiempo con nuestras pataletas. Dios te está hablando con seriedad, con firmeza, con muchísimo amor, pero te está hablando en serio. Dios le contesta, tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. La pregunta entonces, mis hermanos, es ¿cómo desafía esta pregunta nuestra propia concepción de la misericordia divina? Cuando todo esto que nos ha llevado a creer que estamos empoderados de la autonomía absoluta de la que hablábamos al principio, nos ha ido enfrascando en aislamiento, en soledad, en no creer que necesitamos de otros, en perder el sentido de la vida y luego evitar todo lo que tiene que ver con trascendencia, con Dios específicamente. Y quedamos aislados. Y entonces no hay misericordia para otros y no hay misericordia muchas veces ni siquiera para nosotros mismos. ¿Cómo nosotros que creemos que tenemos entonces autonomía en todo, nos frustramos cuando vemos que el plan de Dios no coincide con lo que creemos, con lo que esperamos o con lo que pensamos? Nos adiestraron para pensar que éramos los únicos dueños de nuestras decisiones. Y luego cuando nos encontramos con que eso no es verdad, porque somos frágiles, porque somos vulnerables, porque sí dependemos de otros, porque sí necesitamos a otros, entonces nos frustramos. Y esos son los rostros de desesperanza con los que nos hemos encontrado, los que mencionaba al principio de esta charla. Dios es Señor en toda circunstancia. Dios es Señor en todo problema. No necesitas ser independiente al 100%, no necesitas aislarte de los demás, no necesitas creer que puedes con todo, no necesitas pensar que en esta parte decido y consulto y en esta parte no decido y no consulto con nadie, porque son verdades a medias, es decir, y yo levanto las manos y parezco como Jonás en el estómago del pez, pero cuando llegan las decisiones, ni Dios, ni mi familia, ni la comunidad, o las personas a las que debo pedir consejo, a las que siento que puedo pedir consejo. No nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. No dejemos que el adiestramiento que durante mucho tiempo los medios, las comunicaciones, las frases, todo aquello que nos ha rodeado, nos robe la bendición del señorío de Cristo, del señorío de Dios. Ese señorío es el lugar más seguro en el que podemos estar. Es el lugar en el que encontramos las respuestas. Es el lugar en el que encontramos la mejor decisión, la verdad y el sentido de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de